hacia arriba. Entonces aquí, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es esto? Todo eso. Esto se llama ¿cómo? Hemisferio cerebral. Y ahí se ven dos hemisferios cerebrales. Uno es este, el límite es este. Y el otro está más acasito, y entre los dos hay una hendidura, donde se encuentra la hoz del cerebro. La hoz del cerebro. ¿Qué más encontramos aquí? El desarrollo de lo que será posteriormente el cerebelo, miren. Esto es el cerebelo. Y aquí tenemos parte del bulbo raquídeo. Cerebelo, parte del bulbo raquídeo. Este tiene una anomalía congénita, donde el cerebelo ha descendido hacia acá. El grupo de anomalías congénitas, ¿cómo se llama esa anomalía? Cuando hay descenso del cerebelo hacia el conducto medular. No, señor. Si no preparan todavía. Bien. Aquí tenemos una estructura que se llama la ínsula. Aquí tenemos una estructura que se llama la ínsula. La ínsula también está constituido por sustancia gris. Esta estructura de aquí que usted ve aquí, que es el hemisferio cerebral, y esto que es el cerebelo, tiene 4 capas, porque a más de la capa ventricular, a más de la capa del manto, a más de la capa marginal, tiene corteza cerebral, con 4 capas. Bien, vamos a hablar del desarrollo del encéfalo. Y en relación al desarrollo del encéfalo, nosotros vamos a decir, miren, desarrollo del encéfalo. Y cuando hablamos del encéfalo, hablamos del desarrollo del mielencéfalo, con sus núcleos sensitivos, que ya vamos a ver. Vamos a ver de metencéfalo, protuberancia y cerebelo. Desarrollo de metencéfalo, protuberancia y cerebelo. Vamos a hablar sobre el desarrollo del mesencéfalo y los tubérculos cuadrigéminos. Vamos a hablar del desarrollo del diencéfalo, del epitálamo, del tálamo e hipotálamo. Vamos a ver el desarrollo de la adenohipófisis, la neurohipófisis, que forma una sola glándula, que es la hipófisis. Vamos a hablar sobre el desarrollo del telencéfalo y los hemisferios cerebrales que usted acaba de ver. Y vamos a hablar sobre las comisuras cerebrales. Y todo eso lo voy a tomar a usted en la segunda evaluación, más sistema nervioso periférico, que eso está en el texto. Hemos hablado ya del sistema nervioso periférico, que se refiere a todos los nervios que se encuentran por fuera de la vía madre. Bien, vamos a hablar sobre generalidades. Primerito, generalidades. Del encéfalo. Entonces decimos, dentro de las generalidades, primerito, que el encéfalo es un derivado del tubo neural. Bien, derivado del tubo neural. Por eso le preguntaba a su compañero, porque al hablar de anomalías congénitas, su compañero ya debió, y el grupo ya debió haber preparado, leído todo lo normal, pues para hablar de lo anormal. Si no, ¿cómo entenderlo? Entonces tenemos derivado, y es un derivado del tubo neural. Pues acabamos de decir que los 2/3 rostrales del tubo neural, los 2/3 rostrales del tubo neural van a formar el encéfalo. Y si es un derivado del tubo neural, el encéfalo tiene 2 componentes. Tiene pared, mire, el encéfalo tiene pared
y tiene neurocele. Señorita, ¿qué habíamos dicho que es el neurocele? ¿Qué es el neurocele? Es el conducto, es la luz del tubo neural. Es la luz del tubo neural. Sí está en el centro, pero es la luz. Bien, el encéfalo se va a formar gracias a un proceso que se llama vesiculización. O también se llama encefalización. Esto ya vimos, pero siguen copiando. La vesiculización empieza ¿en qué semana? Cuarta semana. Y durante la cuarta semana se van a formar 3 vesículas primarias. Pero también se van a formar 2 vesículas ópticas. Durante la cuarta semana se van a formar 3 vesículas primarias mediales y 2 vesículas laterales que se llaman vesículas ópticas. ¿Cuáles son las vesículas primarias? El romboencéfalo, Cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Este se llama también como prosencéfalo, prosencéfalo. Este se llama mesencéfalo y Este se romboencéfalo. llama rombencéfalo. Durante la quinta semana van a aparecer 5 vesículas secundarias. 5 vesículas secundarias. Donde el prosencéfalo se va a dividir en 2. Uno es el telencéfalo Y el y diencéfalo. otro es el diencéfalo. Y el rombencéfalo también se va a dividir en 2. El Donde metencéfalo uno es el metencéfalo y y otro el es el mielencéfalo. mielencéfalo. Y entonces el mesencéfalo pasa en la quinta semana a ser vesícula secundaria. Entonces aquí tenemos también mesencéfalo. Entonces son 5 vesículas secundarias. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Una de las preguntas que haremos en fin de capítulo es preguntar, por ejemplo, el tálamo se origina en cuál de las vesículas secundarias, en cuál, En el diencéfalo. en el diencéfalo. Por decir algo, hay una pregunta ahí. ¿Dónde se originan los tubérculos cuadrigéminos? En el mesencéfalo. Ah, ahí está, vea. En el mesencéfalo. ¿Dónde se originan los núcleos olivares, que es un núcleo sensitivo? En el mielencéfalo. En el mielencéfalo. ¿Dónde se originan los núcleos graciles y cuneiformes? En el mielencéfalo, pues son sensitivos. Y así sucesivamente. ¿A partir de cuál de estas vesículas secundarias se va a formar los hemisferios cerebrales? El rombo. Telencéfalo, ahí está, vea, telencéfalo y hemisferios cerebrales. Por eso tiene esto, ¿verdad? Y aquí hay muchas preguntas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 vesículas secundarias. Y cada vesícula secundaria está en relación con cuáles son las estructuras anatómicas que van a desarrollar. Yo le digo, por ejemplo, en el encéfalo, ahí se van a desarrollar núcleos sensitivos. Sí. Pero también van a aparecer pares craneales. Pares craneales. ¿Qué pares craneales tienen relación con el mielencéfalo? ¿Qué pares craneales tienen relación con el mielencéfalo? Ustedes ya saben. Ah. Tiene el trigémino, tiene... ¿Cuál más? No, el motor ocular este no tiene relación con el metencéfalo. El trigémino también tiene relación con el metencéfalo. Tenemos el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo
el onceavo y el doceavo. Entonces, eso vamos a ir viendo. ¿Y cómo se van a desarrollar? Bien, ¿cuáles son las características a más del encéfalo en relación a la médula? Entonces vamos a ir desarrollando esto. Y eso tiene que ver con la pared y con el neurocele. ¿Está comprendido, por favor, esto? Vean. El encéfalo es un derivado del tubo neural. ¿Qué parte del tubo neural va a Los 2 formar tercios el encéfalo? rostrales. Los 2 tercios rostrales. Miren, el encéfalo, al ser derivado del tubo neural, estará constituido por pared y por neurocele. Entonces ya vamos a ver qué va a formar la pared. La pared y el neurocele, por un proceso de vesiculización y encefalización, va a formar vesículas encefálicas. Durante la cuarta semana se forman eso. Faltaba aquí 5 vesículas secundarias que ya acabamos de indicar aquí, más 2 vesículas laterales, que son las vesículas cerebrales. Entonces, aquí habrá 2 vesículas cerebrales. O telencefálicas, también se llama laterales. Bien, vamos a borrar esto y nos quedamos solo con... Entonces, de acuerdo a lo que ustedes escucharon hace un ratito, yo les voy a preguntar. Ese es un tubo neural. ¿Ese tubo neural corresponde a qué semana? Duró. Cuarta semana, pues. Lo único que falta aquí son las vesículas, ¿qué? Ópticas. Mire, aquí está la vesícula óptica de un lado y aquí debería estar la vesícula óptica del otro lado. Esto corresponde a cuarta semana, porque aquí tenemos el prosencéfalo, tenemos el mesencéfalo y tenemos el bromencéfalo, con su pared y su neurocele. ¿Está comprendido? Mire, otro esquema que usted ya lo conoce. Esto es cerebro anterior, esto es cerebro medio, esto es cerebro posterior, esto es médula. Y aquí tenemos la vesícula óptica. Usted ya sabe cuáles son los componentes fetales, ¿no es cierto? O las estructuras fetales que derivan de la vesícula óptica. Son 4. ¿Cuáles son? La retina, el nervio óptico, ¿qué más? El epitelio del cuerpo ciliar y el epitelio del iris. Y si no tienen, escriba por favor, que eso lo voy a tomar. De la vesícula óptica, transformado en copa óptica o cúpula óptica, va a originar, o se va a originar, la retina, el nervio óptico, el epitelio del cuerpo ciliar y el epitelio del iris. Que ya veremos en el próximo capítulo. Con este paralelo estoy muy atrasado. Con el otro ya estoy más adelante, con todos los paralelos. Y entonces aquí nosotros podemos observar, miren, en un corte, pared y neurocele. Y aquí tenemos las vesículas ópticas, de un lado, del otro lado, porque este es el prosencéfalo, este es el mesencéfalo y este es el bromencéfalo. Aquí tenemos un corte histológico, donde nosotros podemos identificar todo esto, miren, todo esto de aquí, el cerebro anterior. Cerebro anterior. Esto es el encéfalo, y aquí se van a formar los hemisferios cerebrales, y aquí tenemos el diencéfalo, y aquí tenemos la copa óptica, lo que fue la vesícula óptica que se está transformando en copa óptica. Y aquí tenemos, en cambio, la vesícula óptica. ¿Dónde se va a originar la vesícula óptica? Y le pregunto porque ya se lo di. En la región dorsal del prosencéfalo. En la región dorsal del prosencéfalo, pero ¿a partir de qué? ¿A partir de qué? De la placoda auditiva. Mire, para formar la vesícula óptica, vesícula, ahí dice óptica, no dice óptica, óptica, o auditiva, que es lo mismo.
Primero tiene que formarse la placoda. Esta es la placoda, ¿verdad? Esta es la placoda. Un engrosamiento ectodérmico, mire. Eso es placoda. Aquí tenemos ectodermo superficial. Ectodermo superficial. Acá tenemos ectodermo superficial. Y en la parte central, todo esto que usted observa así, eso se llama placoda auditiva. Mire que es ectodermo superficial. Entonces le pregunto, ¿la placoda auditiva es un derivado del ectodermo, mesodermo o endodermo? Del ectodermo. Esta placoda se invagina. Esta se invagina. De ahí invaginarse va a formar esto, ¿verdad? Esta es la placoda. Esto es ectodermo superficial. Mire, perdón. Esto es ectodermo superficial. Esto es ectodermo superficial. Y esto es la placoda. Esto se llama fobia. Es decir, la placoda se transforma primero en fobia ovocita, auditiva. ¿Está comprendido? Posteriormente, este borde de aquí, de la placoda o de la fobia, se une con el borde del otro lado y va a formar una estructura, esta estructura, que se denomina vesícula óptica o auditiva. Vean, esta es una vesícula óptica y auditiva. Y esta vesícula óptica, ¿dónde está el ectodermo? El ectodermo está aquí. Vean, ectodermo superficial. ¿Está comprendido? Vean lo que ha ocurrido. Ectodermo superficial, ectodermo superficial. Hay un medio de continuidad. Luego se fusiona este borde del ectodermo con este borde del ectodermo aquí. Y se restablece el medio de continuidad. ¿Está comprendido? Se restablece la hoja ectodérmica. Pero ha quedado dentro una estructura que derivó de la placoda. Y esta se denomina vesícula óptica. O auditiva, como quiera usted. ¿Qué es lo que estamos hablando? Entonces yo le preguntaba hace rato, ¿de dónde se origina la vesícula óptica? De la placoda auditiva o placoda óptica. Pero antes de ser vesícula, ¿qué formó? La fobia óptica. ¿Está comprendido, por favor? Ahora, esta estructura va a sufrir una especie de alargamiento de uno de sus extremos, de uno de sus caras, y entonces va a formar esta estructura de esta estructura que usted ve aquí, donde son las células de la pared, tiene pared y tiene cavidad. Esto es pared y esto es cavidad. Esta otra estructura se llama otocisto. Otocisto, ¿cómo suena? Otocisto. Entonces, esto es el otocisto. Vean. Y luego este otocisto va a formar el laberinto membranoso. Y para eso dividimos así al otocisto en dos partes. Mire, en dos partes. Señorita, ¿tiene otro marcador? Porque ya lo escribe. Pero señorita tiene que ir y pedir, pues, por favor. Entonces, este es el segmento utricular y este es el segmento sacular. Del segmento utricular se va a formar esto, vean. Miren. Segmento utricular se va a formar esto, que son los conductos semicirculares. Del segmento utricular se va a formar esto, que es el conducto isacoendolinfático. Mire, y ahí tenemos el utrículo. Y ahí tenemos el utrículo. Y los conductos semicirculares. Esto se llama segmento vestibular. Esto controla el equilibrio, es órgano del equilibrio. Y lo que tenemos aquí es el sáculo. De la parte más inferior se va a formar el sáculo, que es esto, ¿ve?
y un conducto que se llama conducto de Reunions. Y de aquí se va a formar esto, que es la cóclea. 2 vueltas y media. Esto tiene que ver con la audición, esto tiene que ver con el equilibrio. Eso se llama laberinto membranoso. ¿De dónde se originó el laberinto membranoso? Del otocisto. Pero ¿cómo inició el laberinto membranoso? Como la coda. ¿Está comprendido? Primero fue la coda, luego fue fobia, luego fue vesícula, luego fue otocisto y por último laberinto membranoso. Y entonces, el laberinto membranoso corresponde a qué oído, externo, medio o interno. Ah, interno. Porque usted ya sabe de dónde se forma el oído externo. ¿De dónde se forma el oído externo, señorita? Verá que ya tiene un aparato faríngeo. El oído externo se forma ¿de dónde? Del primer surco faríngeo y los montículos auriculares. Señores, ¿para qué les he dado pues eso? Y el oído medio de la primera bolsa faríngea. Y el oído interno de la placoda auditiva. Primero y segundo, ¿qué? Primero y segundo, ¿qué? ¿Qué estoy diciendo? Las estructuras embrionarias que forman el aparato. Ya vamos a ver el próximo semestre, el próximo capítulo. Terminamos nerviosos y estamos a ojo oído. Pero ya se les anticipó, así como le estoy dando ahorita, ya estamos viendo oído. Porque el oído es parte del sistema nervioso. Es parte del sistema nervioso. ¿Cuál oído? El oído interno. Esta es la parte sensitiva del aparato auditivo. Y entonces, este tiene un ganglio. Y este de acá tiene otro ganglio. Este se llama ganglio vestibular y este se llama coclear. Este ganglio tiene relación con esto de aquí para arriba. Las neuronas de aquí, las neuronas de aquí, las neuronas de aquí, las neuronas de aquí y las neuronas de acá del ventrículo van a mandar fibras nerviosas así, van fibras nerviosas de aquí a acá, ¿verdad? Y de aquí salen fibras nerviosas así para formar el nervio vestibular. Este es el nervio vestibular. En cambio aquí hay el órgano de Corti, aquí todito esto es el órgano de Corti. Y de aquí fibras nerviosas vienen al órgano de Corti, así, así. A todito el órgano de Corti. A todito el órgano de Corti. A todas las, sí se le entiende. Toditas las neuronas se conectan con el ganglio. Y de aquí este ganglio sale así, otros axones, miren, para formar el nervio coclear. Y los dos juntos van a formar el nervio auditivo, que es un par craneal sensitivo. Miren, ahí tenemos. Usted sabe que el auditivo se forma de dos nervios, el nervio vestibular y el nervio coclear. Todo eso estamos viendo. Entonces, ¿por qué les doy? Porque estamos viendo esto, esta vesícula óptica, que no es lo mismo que la vesícula óptica. La vesícula óptica se formó del tubo neural. La vesícula óptica se forma del ectodermo superficial. Son dos cosas muy diferentes. La vesícula óptica va a formar el ojo. ¿Qué parte del ojo? El retinal, el diabético, el interior del puerto ciliar, el interior del iris. Mientras que la vesícula óptica, ¿qué va a formar? El laberinto membranoso, constituido por todos los elementos que usted ve ahí. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman estos? Conductos semicirculares.
¿Cómo se llama este? Conducto endolinfático. Y esto es el saco endolinfático. Estas son las ampollas, vean, de los conductos semicirculares. 1, 2, 3 ampollas. Esto se llama utrículo. Esto de aquí, vea, esto de aquí se llama utrículo. Esto se llama sáculo, esto se llama conducto de Reuniers. O también sáculo coclear, porque esta es la cóclea. O caracol también se llama esto, vea. Bueno, ya estamos adelantando, usted tiene que estudiar, con dibujos, con todo. Entonces, ¿cuáles son los cambios que va a ocurrir? Primero vamos a ir cómo va a ir desarrollando en forma general el encéfalo. La pared, al igual que la médula espinal, va a desarrollar 3 capas. Una capa ventricular, vea. Una capa del manto y una capa marginal. Al inicio está constituido por 3 capas. La capa ventricular, ¿por qué está constituido? ¿Por qué tipo de tejido embrionario? Neuroepitelio. La capa del manto, ¿por qué está constituido? Por neuroblastos y astroblastos. Ya se los dio, pues. Y mañana, ¿cuándo tiene prueba? Mañana. En biología no se estudia de la noche a la mañana. Por eso le tomo cada vez cuando evaluaciones. ¿Y la capa marginal de qué está constituido? Por axones, por cilindroejes, ¿no es cierto? Oligodendroblastos. Por favor, y siguen anotando, y siguen escribiendo. Ya escribieron médula y otra vez. Si es lo mismo que médula. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que este neuroepitelio formaba a nivel de la médula el epitelio epenimario. ¿Y para qué servía el epitelio epenimario en la médula? Señorita, ¿para qué servía el epitelio epenimario en la médula? Para formar el revestimiento o la pared del conducto epenimario. Para formar la pared del conducto epenimario. En cambio, a nivel del neuroepitelio, a nivel del encéfalo va a formar epitelio de revestimiento. A nivel va a formar epitelio de revestimiento, como en la médula. Mire aquí. Todo esto va a ser epitelio de revestimiento. ¿Por qué está esto que es la pared del tubo neural? Ese es un tubo neural que corresponde a qué semana. Quinta semana, no vea, el encéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo. Esto ya es quinta semana, esto es cuarta semana, esto es quinta semana. Acabo de darlo. Entonces, la pared del tubo neural va a formar la capa ventricular. Y está constituido por neuroepitelio, esto es neuroepitelio. Y ese neuroepitelio, además de formar, una vez que forma neuronas, una vez que forma los glioblastos, se va a transformar en un epitelio de revestimiento. Que a nivel de la médula, vean, si de aquí para abajo tenemos la médula, va a ser el epitelio de revestimiento del conducto medular. O conducto epenimario, si es que es feto. Pero a nivel del encéfalo va a ser epitelio de revestimiento tanto de ventrículos como
acueducto de Silvio. Vean, y también de los plexos corridos. ¿Cuál es la diferencia con el encéfalo? El neurocele, hablando de esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de ventrículos, estamos hablando del acueducto de Silvio y de plexos corridos. ¿Cuál es la diferencia entre la médula, el neurocele de la médula y el neurocele, y el neurocele, y el neurocele, ¿no es cierto?, del encéfalo? ¿Cuál es la diferencia? Que a nivel de la médula va a formar qué cosa, señorita? El conducto medular. Es decir, va a formar un conducto, mientras que en el encéfalo va a formar ventrículos y conductos. Entonces, este neurocele va a formar ventrículos y va a formar un conducto. ¿Cuántos ventrículos? 4. 2 laterales y 2 mediales. Entonces, los mediales se llama tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Miren, observen. Estos serán los ventrículos laterales. Uno, y acá tenemos otro ventrículo lateral. ¿Está comprendido? El tercer ventrículo va a ser este de acá. Lo dejo esto hasta acá. Este es tercer ventrículo. Este es tercer ventrículo. Esto es acueducto de Silvio. Y esto es cuarto ventrículo. ¿Los cuántos ventrículos? 1, 2, aquí tenemos otro, 3 y aquí tenemos 4. 2 ventrículos laterales. El tercer ventrículo, el cuarto ventrículo del acueducto de Silvio. ¿Qué está bien? El neurocele se va a transformar en ventrículos. ¿Cuántos ventrículos? 4. 2 laterales y 2 mediales, porque están en el medio. Los mediales son el tercero y el cuarto. Los ventrículos laterales corresponderán en el feto aquí. En el feto aquí. A los hemisferios cerebrales. A los hemisferios cerebrales. Al que vimos ahí en ese primer encéfalo. Y le dije, este es el hemisferio cerebral. La cavidad de ese se llama ventrículo lateral. Entonces, ¿se acuerda que vimos hace ratito esto? Vea, esto, ¿no es cierto? Ese es el hemisferio cerebral. Y la cavidad de este se llama ventrículo lateral. Entonces, ¿a quién corresponden los ventrículos laterales en el feto? A los hemisferios cerebrales. ¿A quién corresponde el tercer ventrículo? Al encéfalo y al diencéfalo. Todo esto es tercer ventrículo. Pero ¿a quién corresponde el periodo embrionario? Al prosencéfalo, el periodo embrionario hasta el encéfalo y encéfalo. ¿Está comprendido? ¿A qué corresponde el acueducto de Silvio? Mesencéfalo. ¿Y a qué corresponde el cuarto ventrículo? Al prosencéfalo. Es decir, ¿a quién? Al mesencéfalo y al encéfalo. ¿Está comprendido? Entonces, esa es la diferencia. Mientras que en la médula espinal solo forma un conducto, un solo conducto. Aquí va a formar, en el encéfalo, el neurocele va a dilatarse, va a haber, el conducto se va a dilatar para formar ventrículos. Y también el conducto se va a mantener estrecho para formar el conducto que se llama acueducto de Silvio. Vean, esa es una diferencia. Entonces, ¿qué va a pasar con el neuroepitelio? El neuroepitelio va a formar el epitelio de revestimiento tanto de los ventrículos, ¿verdad?, como el acueducto de Silvio. Claro,
Y en el feto, este epitelio de revestimiento se llama epitelio ependimario. En el feto, ese epitelio de revestimiento se llama epitelio ependimario. Pero además, este epitelio de revestimiento va a formar parte de los plexos coroideos, que en periodo embrionario los plexos coroideos están constituidos por dos tejidos. Uno, el neuroepitelio. Vea, el neuroepitelio. Estamos hablando del neuroepitelio. Y otro, el mesénquima. Mesénquima. El neuroepitelio va a formar epitelio ependimario en el feto. Y el mesénquima va a formar la pía madre. Por eso decimos que los plexos coroideos tienen epitelio ependimario y tienen pía madre. Ver los tejidos embrionarios que forman el plexo coroideo en periodo embrionario son neuroepitelio y mesénquima. Y este mesénquima, por cierto, es mesénquima mixto. Y este mesénquima mixto va a formar la pía madre. Pero primero, antes de ser pía madre, es que meninge. Leptomeninge. Ayer no se los tomé. ¿Y para qué sirve que les tome? ¿Se da cuenta? Estamos hablando de meninges. Porque el encéfalo también está cubierto por las tres meninges. Y el desarrollo de las meninges en el encéfalo es semejante al de la médula. Por eso estudiamos primero médula, para que usted, si usted no sabe médula, no comprende encéfalo. Era casi lo mismo. Vamos a hablar de la capa del manto. Ya, hemos hablado de la capa ventricular a nivel de encéfalo. Entonces yo le voy a preguntar, ¿la capa ventricular a nivel del encéfalo sirve para formar qué cosa en el feto? ¿El revestimiento epitelial de qué? De los ventrículos del acueducto de Silvio y de los plexos coroideos. Punto. Y usted tiene que contestar eso. ¿Está comprendido? Pero aparte de esto, la capa ventricular también participa en la formación de ¿qué? La capa del manto. Cuando este epitelio ependimario hace generaciones de divisiones mitóticas, con la primera generación que formaba, ¿no se acuerda lo que dimos? Con la primera generación forma el epitelio, aumenta el grosor del epitelio. Con la segunda generación que forma neuroblastos. Y por la tercera generación, glioblastos. Entonces, si digo eso, no solo interviene en la formación de la capa de manto, también interviene en la formación de ¿quién? De la capa marginal. O sea, de esta capa ventricular se van a formar la capa del manto y la capa marginal. Porque una de las características de esta capa ventricular es que su neuroepitelio es un epitelio cilíndrico pseudo estratificado, mitóticamente activo. Señores, ya les di pues. La capa del manto está constituido por dos tipos de células nerviosas. ¿Cuáles son? Mañana tienen evaluación, neuroblastos y glioblastos, o astroblastos, perdón, que también son glioblastos. Pero con una característica, que a nivel del encéfalo se van a formar dos placas, mientras que en la médula, recuerden, aquí tiene la médula, este es el surco limitante. Esa línea que acabo de hacer es la capa ventricular. Y en la médula se va a formar aquí una placa alar.
Acá se va a formar una placa que basal. Usted ya sabe cuáles son las características de cada una de esas neuronas. Y aquí vamos a tener una placa intermedia. Es decir, se van a formar tres tipos de placas. Aquí son neuronas sensitivas somáticas, neuronas motoras somáticas. Aquí hay sensitivas y somáticas del sistema, sensitivas y motoras del sistema autónomo. Sistema autónomo. Esto en cambio es somático. Aquí aferentes, aquí eferentes. Aquí aferentes, acá eferentes. Pero esto es del sistema autónomo. Esto es del sistema somático, del cuerpo. En el encéfalo también habrá surco limitante. Vea, con la diferencia de que aquí no hay la placa intermedia. Eso hay solo en la médula espinal. Aquí solo se va a formar la capa, digamos, la placa que basal y la placa que alar, punto. Y las células tienen las mismas características que en la médula. Son células multipolares, son células sensitivas y son células aferentes. Acá igual, son células multipolares, son células motoras y son células eferentes. Las neuronas. Es lo mismo. Eso ya escribimos, ya anotamos. Usted ya no debe anotar eso porque eso ya lo debe tener aquí. Porque ya vimos en médula. Estamos dando la médula. Y entonces, vamos a hablar sobre el desarrollo en forma general. Entonces, las placas, aquí tenemos dos tipos de placas. En la capa del manto está constituido por neuroblastos y astrocitos y van a formar dos placas. Las placas alares, vea, placa alar. Y también tenemos placa basal. Y mire aquí. Aquí tenemos un cortecito, mire. Este de acá, que usted vio, este corte, es un corte coronal. Es decir, le hemos cogido al embrión y le hemos cortado así, vea, de lado a lado. Por eso vemos la vesícula óptica de este lado y la vesícula óptica de este otro lado. ¿Está comprendido? Le hemos cortado así para ver la placa. En la siguiente, en cambio, es un corte medial o sagital, donde le hemos cortado así y le estamos mostrando de lado, donde se ve la parte posterior y la parte anterior, mientras que en el anterior se veía lo lateral izquierdo y lateral derecho. Entonces el uno es corte coronal y el otro es corte sagital. Ese es un corte sagital, ¿verdad? Porque se ve la parte anterior, que es esta, y se ve la parte posterior, que es esto de acá. ¿Está comprendido? Mientras que en el anterior, mire, se ve el lado derecho y el lado izquierdo. Lado derecho y lado izquierdo. Porque aquí tenemos la cúpula óptica, vesícula óptica, vesícula óptica. Lado izquierdo, lado derecho. Entonces este es coronal. Este es sagital porque se ve la parte anterior del embrión y se ve la parte posterior del embrión. Entonces cuando vemos así, nosotros vemos el cerebro anterior dividido en dos vesículas, tenemos cerebro medio, ¿sí? Y tenemos cerebro posterior, que es todo esto dividido en dos vesículas. Esto se llama metencéfalo y esto se llama mielencéfalo. Y aquí tenemos la médula espinal que apenas se ve el conducto medular. ¿Está comprendido, señores? El desarrollo que tuvo la médula es semejante al desarrollo que tiene acá. Hay algunas diferencias. Ahora, ¿para qué sirve esto? Para demostrar que el tubo neural, tanto en la médula espinal, tiene piso y tiene techo. Vean, aquí, este es el techo, ¿verdad? Y esto es el piso. Aquí tenemos una acodadura. ¿Qué acodadura es esta? ¿Qué acodadura? Mesocefálica. ¿Y qué acodadura esta cara? Cervical. Cervical. ¿Y aquí qué acodadura?
La pontina o póntica. Pontina o póntica. Entonces, viendo un gráfico, mire. ¿Qué parte del tubo neural es esto? ¿Qué es esto? Eso, mesencéfalo. Eso es el techo. Te acabo de decir, pues. Vea, aquí, esto es techo. Esto de aquí es piso. Entonces yo no cojo el feto, solo cojo el tubo neural y le paso al siguiente. Vean, solo tubo neural. No hay embrión. Solo tubo neural. Entonces, ¿qué es esto? El techo. Porque vamos a hablar de techo. Y vamos a hablar de piso. ¿Está comprendido? ¿Y qué será esto de aquí? Eso es el piso, mire, todo eso es el piso. La parte ventral es el piso, la parte dorsal es el techo. Aquí, ¿dónde está el techo? El techo está aquí, tanto para la médula como para el encéfalo. El techo es esta parte. ¿Está comprendido? Mientras que esto de aquí, ¿qué será? El piso, porque esto es la parte dorsal del tubo neural y esta es la parte ventral del tubo neural. Entonces, por eso lo estoy explicando. Pero también tiene paredes laterales. ¿Cuál es la pared lateral? Si esto es el techo, esta es la pared lateral. Esto es la pared lateral. ¿Está comprendido? Ya, pared lateral del un lado, pared lateral del otro lado, techo, piso. Porque usted debe tomar en cuenta eso para lo que vamos a decir. Entonces, primerito, en el desarrollo del tubo neural, ¿no es cierto? La capa del manto va a originar dos placas. Una placa alar y una placa basal. No hay placa intermedia. ¿Y de qué está constituido esta placa? De neuronas sensitivas. Pero el tipo de neuronas sensitivas son dos. ¿Vean? Estas son neuronas sensitivas. Pero son de dos tipos. Tanto somáticas como autónomas. Sí, a diferencia de acá. Aquí había solo neuronas que somáticas. Y las autónomas sensitivas estaban aquí, vean. Aquí están las sensitivas. ¿Está comprendido? Entonces pongamos así, vean. Aquí hay sensitivas y acá también había sensitivas, con la diferencia de que estas son ¿qué? Autónomas. Mientras que estas son ¿qué? Somáticas. A estas autónomas también nos llamamos ¿qué? Viscerales. ¿Está comprendido? Yo le puedo preguntar eso en el examen, en la evaluación de mañana. Aquí, ¿qué tipo de neuronas hay? Motoras. Vean. Pero estas son motoras ¿qué? Somáticas. Mientras que acá están las motoras ¿qué? Autónomas. O viscerales también. ¿Está comprendido? Acá no. Aquí hay neuronas. Miren, si lo ponemos aquí de color verde, estas neuronas de aquí son somáticas. ¿Sí? Mientras que las de acá, vean, estas que están con puntos, son ¿qué? Viscerales. Es decir, ahí hay neuronas somáticas y hay neuronas viscerales. ¿Qué quiere decir? Que van a recibir impulsos nerviosos, reciben impulsos nerviosos del cuerpo, mientras que esto va a recibir impulsos nerviosos de las vísceras. ¿Está comprendido? Aquí, ¿qué va a haber? Neuronas motoras. Somáticas. Viscerales. Aquí, vea los puntos, quiere decir viscerales. ¿Está entendido? Mientras que acá va a haber neuronas ¿qué? Motoras ¿qué? Somáticas. Es decir, en esta placa existen los dos tipos, mientras que acá se formaron 3 columnas o 3 placas. Porque las dos correspondían a somática y la intermedia a visceral. ¿Está comprendido?
Aquí no se forma esta. Entonces las neuronas tienen que repartirse tanto en una placa como en la otra. ¿Está comprendido? Entonces, esa es una característica diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué está constituido la placa alar? ¿De qué? ¿De neuronas? ¿Qué tipo de neuronas? Sensitivas y Neuronas autónomas. sensitivas, que son de dos tipos, ¿no es cierto? Somáticas y viscerales o autónomas. ¿Está comprendido? Vea, en cambio, estas están constituidas por qué Neuronas motoras. motoras, que son de dos tipos, tanto viscerales como somáticas. ¿Sí está entendido? Y el hecho de que tenga placa alar y placa basal, el hecho que haya separadas neuronas sensitivas de motoras, aparece dentro del neuroepitelio. Neuroepitelio es este, ¿no es cierto? Negro, aparece lo que se denomina el surco limitante. ¿Cuál es el surco limitante? El surco limitante es esto, ya. La flecha está indicando. Es decir, habrá surco limitante en la médula y habrá surco limitante en el encéfalo. Ahora, ¿cuáles son las vesículas encefálicas donde encontramos surco limitante? Encontramos en el mielencéfalo, vea, encontramos en el metencéfalo y encontramos en el mesencéfalo. ¿Está comprendido? Y esa es pregunta de examen. Entonces yo le puedo poner como pregunta de opción múltiple: ¿en cuál de las vesículas secundarias no encontramos surco limitante? Y le pongo aquí diencéfalo. ¿En cuál? El diencéfalo. Porque en este hay surco limitante. ¿Eso qué significa? Que en este, las neuronas van a estar divididos, ¿no es cierto? Van a estar divididos en dos tipos de neuronas. ¿Cuáles son los tipos de neuronas? Motoras y sensitivas. Por favor, donde hay surco limitante, las neuronas están divididas en sensitivas y motoras. Donde no hay surco limitante, las neuronas son solo sensitivas. ¿Está comprendido? Entonces yo le voy a preguntar, sí, señorita. Como usted siempre me atrasa. ¿Ustedes tienen clase ahora a qué horas? A las 10 les espero.